Los silicatos, en términos químicos, se refieren a la unión de silicio y oxígeno. También son denominados sales del ácido silícico. Su importancia radica en que constituyen cerca del 98% en peso de los minerales formadores de la corteza continental. Debido a su naturaleza química, la cual es muy variada y extensa, el origen de estos silicatos se puede presentar en cualquier ambiente geológico. Algunos de estos orígenes son la cristalización ortomagmática, procesos hidrotermales, metasomatismo, ambientes metamórficos o ambientes sedimentarios. Una de las herramientas que más nos permite analizar y comprender el estudio de estos silicatos es la serie de Bowen. Esta herramienta bastante eficiente es la descripción de una serie de experimentos que realizó el geólogo canadiense en su estudio de cristalización de los silicatos. El esquema describe dos sucesiones, una continua y otra discontinua, que establecen y clasifican la manera en la que los minerales de silicatos se cristalizan a partir de una masa fundida. En pocas palabras, es el ordenamiento de los minerales de silicato ígneo más comunes, usando como criterio la temperatura a la cual cristalizan. Dicha invención ha sido un gran apoyo en estudios de geología y ciencias de la Tierra. Un ejemplo de silicatos es la moscovita, que pertenece al grupo de las micas. Es el mineral más común o abundante de este grupo. Se presenta a manera de pequeñas láminas semitransparentes en rocas ígneas de composición ácida, en rocas metamórficas como indicador de metamorfismo, de bajo a medio grado, y en rocas sedimentarias como componente ditrítico. Alguna de las propiedades principales de este silicato es que es incolora, presenta un relieve moderado. Su raya es incolora o en ocasiones blanca. Los valores de dureza flotan entre 2.5 a 3. A pesar de ser muy abundante en la Tierra, se encuentra principalmente en países como Brasil. Es utilizado en la fabricación de pinturas, compuestos para juntas, caucho, plásticos, techos de asfalto, cosméticos, entre otros. Cuando hablamos de los minerales de arcilla más abundante, es importante hablar de la coalinita, hilita y montmorilonita. Vale la pena remarcar que estos tres minerales pertenecen a la categoría de los filosilicatos, es decir, una subclase de silicatos que presenta un rasgo hogoso o escamoso, es decir, que su constitución se basa en una estructura laminar donde según su formación va a contar con diferente tamaño de espacio basal, es decir, la separación entre láminas, la cual va a permitir almacenar determinada cantidad de agua. En el ámbito de la formación geológica sabemos que la coalinita se forma por la alteración hidrotermal de la mica, plagioclasa y feldespatos de sodio potásico bajo la presencia de agua, dióxido de carbono disuelto y en ácidos orgánicos. Esto ocurre dentro de la zona argílica marginal de los sistemas de alta sulfuración a bajas temperaturas. También se forma en el entorno cercano a la superficie o incluso durante la meteorización supergénica. Por otra parte, la hilita es producto de la alteración o meteorización de la moscovita y el feldespato en ambientes de meteorización hídrica y térmica. Es común encontrarlo en sedimentos, suelos, rocas arcillosas sedimentarias y en rocas metamórficas. Finalmente, la montomorilonita se forma a través de la alteración de los minerales y de silicatos en condiciones alcalinas, en rocas ígneas básicas tales como la ceniza volcánica que puede acumularse en los océanos. Los materiales arcillosos que son susceptibles a sufrir procesos de expansividad son aquellos que permiten una entrada muy grande de agua entre las láminas de su estructura.
Estos son principalmente los pertenecientes al grupo de las esmécticas. Es importante saber que cuando el catión interlaminar es de sodio, las esmécticas tienen una gran capacidad de expansión, pudiendo llegar a producirse la completa disolución o separación de las láminas, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo de propiedades coloidales, que dan lugar a las propiedades especiales como las de los lodos estabilizadores tixotrópicos o incluso bentonitas. Si por lo contrario tienen calcio o magnesio como catión de cambio, su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida. Y es allí donde podemos justificar por qué la montmorinololita es expansiva, mientras que la coalinita e elita no lo son. Otra propiedad importantísima de los silicatos es el área de superficie específica. En términos generales, el área de superficie específica hace referencia a una relación entre el área total y la masa. En el caso de las arcillas, la superficie específica o área superficial se define como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna. Coloquemos un ejemplo para entender un poco mejor este concepto. Supongamos que tenemos un cubo de 1 centímetro de arista, es decir, el área de una cara será 1 centímetro cuadrado, por lo cual si tenemos 6 caras, el área total será efectivamente 6 centímetros cuadrados. Sin embargo, vamos a realizar una variación y vamos a introducir 3 cortes en el cubo, dividiendo este en 8 cubos de igual dimensión. Por lo tanto, tenemos que cada cubito tendrá un valor de 0.5 centímetros de arista, por lo cual el área de cada cara será 0.25 centímetros cuadrados. Entonces, al multiplicar este valor por las 6 caras de cada cubito, tenemos un área de 1.5 centímetros cuadrados. Como los cortes inicialmente arrojaron 8 cubos, el 1.5 que obtuvimos lo multiplicamos por dicho valor y obtenemos un área total de 12 centímetros cuadrados. Vemos que con simples 3 cortes logramos duplicar el valor del área total. Dicho número se divide entre el peso del mineral y se obtiene la relación de cuántos metros cuadrados hay por gramo de material o el valor de su superficie específica. Algunos ejemplos de este valor son el caso de la caolinita, que presenta un área específica de 10 a 20 metros cuadrados sobre gramos. La hilita, cuyo valor oscila entre 80 y 199. Y la montmorillonita, cuyo valor es de 800 metros cuadrados sobre gramos. En términos más específicos, podemos también asignar áreas de superficie específica a, a silicatos dependiendo y de acuerdo al tamaño de su grano. Para limo tendremos un valor cercano a los 1579.80 centímetros cuadrados sobre gramo. Cerca de 314.26 centímetros cuadrados sobre gramos para la arena y un valor de 31.42 que corresponden a la grava. Los silicatos también presentan propiedades electroquímicas. Una de estas propiedades electroquímicas es la floculación, que es un proceso químico que hace referencia a adicionar sustancias que aglutinan una determinada sustancia que se encuentra suelta. Este proceso que se realiza más que todo en el agua para facilitar su decantación. Si seguimos esta línea, en términos prácticos, la floculación es la capacidad que tienen los minerales de aglomerarse en microflóculos y después en flóculos de mayor tamaño. Ahora bien, dependiendo del objetivo, se puede agregar sustancias que se denominan floculantes, el cual promueve la floculación. Otra propiedad que afecta a los silicatos es el estado de agregación. Este estado de agregación hace referencia a la forma en la que se presenta la materia. Si trasladamos este concepto al estudio de las propiedades de los minerales,
es básicamente el estado en el que se presenta el mineral. Dependiendo de este estado, otras propiedades como la dureza, el hábito, la forma, la fractura, la tenacidad, la foliación, entre otros, se van a ver afectadas. Por lo cual, se puede decir que la agregación del mineral será determinante a la hora de analizar las propiedades del mineral. Una propiedad que hace referencia a la forma en que la arcilla interactúa con el agua y cómo las moléculas de agua comienzan a flotar sobre el elemento. De esta forma, en la fase líquida, alrededor de las partículas de arcilla se forma una concentración de cationes y de agua dipolar, formando lo que se conoce como la doble capa difusa, donde coexiste una elevada concentración de cationes y de aniones. En términos más prácticos, es una doble capa formada por la arcilla, que se encuentra cargada negativamente, y el agua, que está polarizada. Por último, tenemos la capacidad de intercambio catiónico, que es simplemente la propiedad química del suelo, que se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. Habitualmente se suele caracterizar y separar el material mediante el uso de un tamiz, el cual nos indica el tamaño de las partículas. Pero esta no debe ser la única forma de caracterización de un suelo, ya que no podemos dejar de lado la forma de la partícula, puesto que esta puede modificar considerablemente las propiedades. Por ejemplo, aquí observamos dos tipos de arena de tamaño similar, pero el pie izquierdo es una arena angulosa y el otro observamos una arena redondeada bajo las mismas condiciones de saturación. Y vemos que las formas permite que el cambio de formas en la granulometría hace más fácil el deslizamiento entre partículas. Con base en lo anterior, pues vamos a encontrar una conexión directa entre la forma de la partícula y la relación de vacíos Emin y Emax, donde sabemos que el límite líquido ocurre cuando se pasa de semisólido a líquido y allí se da la licuefacción. Un suelo se licúa cuando está arriba de la relación de vacíos máxima Emax, es decir, cantidad de agua para Emax. Ahora vamos a hablar acerca del sistema unificado de clasificación de suelos de Casagrande. Los suelos de granos gruesos y finos se distinguen mediante el tamizado de material por el tamiz número 200. Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los que pasan. De esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 50% de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz número 200 y fino si más del 50% de las partículas son menos que dicho tamiz. La clasificación del suelo ayuda a los ingenieros geotécnicos a anticipar las propiedades y el comportamiento del suelo. El sistema de clasificación de suelos revisado RSCS comienza con la clasificación del suelo mediante la tabla de textura ternaria definida en términos de las cantidades de empaque que puede alcanzar cada fracción de suelo. Ahora bien, ¿por qué debemos abandonar el sistema planteado por Casagrande? Ya han pasado varios años desde el planteamiento de este sistema y los conocimientos han crecido considerablemente y se ha determinado que las particiones 50-50 no son ciertas, puesto que, como dijo el ingeniero Santamaría, los suelos no son democráticos y además de esto se debe tener en cuenta más cuidado con los finos. El término de capacidad de infiltración describe la capacidad de un suelo de drenar el agua. Para medir la capacidad de infiltración de un suelo, podemos realizar un ensayo de infiltración, el cual consiste en tomar la lectura inicial de humedad del suelo, ya que la velocidad de infiltración dependerá de las condiciones previas y una vez que los poros capilares estén llenos de agua, las fuerzas gravitatorias dan lugar al movimiento descendiente constante. Entonces diremos que se ha alcanzado la conductividad hidráulica saturada, donde obtenemos fuerzas debido a la diferencia de presión.
Entonces, se igualan y ahí tenemos que la permeabilidad, la cual no depende de la porosidad, sino de tamaño de poros.